Estimados ingenieros, docentes e investigadores, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra charla técnica LabVIEW. Agradecemos su participación y su puntualidad. Quien les saluda es Winnie Choquenaira, especialista en la marca National Instruments de la compañía Sociedad Inducontrol Ingeniería SAC, que en alianza con la Universidad Nacional de Trujillo y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ha sido posible gestionar la presentación de esta tarde, la cual ha sido creada exclusivamente para su institución. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la charla técnica del software de programación gráfico LabVIEW. La agenda está conformada por la introducción a la plataforma del software, administración de licencias, uso de las herramientas de software para el desarrollo de clases virtuales, librerías orientadas al uso en las diferentes asignaturas y laboratorios. Queremos mencionar que para hacer que este seminario web sea dinámico, pueden realizar sus consultas a través del chat durante la presentación. Y también les mencionamos que antes de finalizar cada una de las presentaciones, porque habrán dos, la del doctor Aurelio y mi compañera Jennifer, también habrá algunos minutos para poder resolver las interrogantes que surjan del público asistente. Muchas gracias y a continuación cederé la palabra al doctor Aurelio Arbildo, fundador y gerente general de Inducontrol. Ok, muchas gracias, Winnie. Gracias a ustedes, colegas de la universidad. Aquí, después de algún tiempo, estamos en contacto con algunos de ustedes por medios un poquito más directos. Bien, la charla de hoy versa sobre programación gráfica en el entorno LabVIEW y está orientado a ciencias e ingeniería, que es fundamentalmente para lo que utilizamos tanto en mi labor docente en la Universidad de Lima, como también en la compañía Sociedad Inducontrol Ingeniería, que nos dedicamos al control de procesos y automatización industrial. Bien. Vamos a iniciar en principio presentándoles el ambiente LabVIEW. Muchos de ustedes ya conocen LabVIEW, han trabajado con LabVIEW, pero probablemente no todos. Así es que voy a hacer una pequeña introducción primero al ambiente de programación gráfica de flujo de datos LabVIEW. ¿Okay? Entonces vamos a arrancar LabVIEW. Cuando LabVIEW arranca, les presenta con esta pantalla y aquí nosotros podemos hacer un proyecto que normalmente tiene partes, puede ser trabajo colaborativo, o podemos empezar con una simple rutina y esa simple rutina va como blank VI, ¿no? O en File, de idéntica manera con New VI, nosotros entramos al entorno LabVIEW. El entorno LabVIEW tiene preparado dos paneles. En realidad el primero se llama panel y el segundo se llama diagrama. Entonces el panel frontal, es la pantalla que está orientada al usuario. De tal manera que cuando se tiene ya una aplicación en ejecutable, el usuario interactúa a través de esta pantalla ya con el programa. Ya una aplicación terminada. Pero esa aplicación tiene que ser desarrollada en el código fuente y eso va en la pantalla en blanco. Entonces, cuando uno está en el modo programación, los modos son en realidad simultáneos, programación y ejecución en simultáneo, pero cuando uno programa, tiene estas dos pantallas disponibles. Entonces, para darles una idea de la primera pantalla, con botón derecho, nosotros accedemos a los controles gráficos y aquí tenemos una variedad de controles. Acá tenemos numéricos. Por ejemplo, en numérico voy a seleccionar una perilla como esta perilla. ¿Okay? Y esta perilla vamos a usarla como un sensor de nivel, como un simulador, un sensor de nivel. Entonces sería sensor de nivel. ¿Okay? Que podría estar sensando el nivel de un tanque. Entonces ya tenemos el objeto allí. Podemos manipularlo en su forma, ubicarlo donde uno quiera. Podemos aumentar su tamaño. Si capturo la línea del 10 acá, por ejemplo,
Ahí aparece una doble flecha y yo puedo cambiar el ángulo de la escala. Vamos a poner ahí unos 180 grados. Ok. Si capturo una línea intermedia, como aquí la del 7, por ejemplo, puedo hacer girar la escala. Y al girar la escala ya ocurre lo que no esperábamos. El 10 aparece al lado izquierdo, el 0 al otro lado, pero vamos a cambiar este 10 por 0. Y lo intuitivo nos dice que ese 10 debe ir al otro lado. Ya que hemos cambiado el inicial, que era 10, lo hemos cambiado por 0, que era el final acá, ¿no? Entonces, cuando le damos Enter, ya claro, nuestra escala ahora va de 0 a 10, ¿no? Ya empezando en el lado izquierdo. Si de idéntica manera cambio ese primer valor después del 0, es decir, voy a la primera división y la cambio por 2 y le doy Enter, ya la escala va de 2 en 10. Allí va lo intuitivo del labio y ahí está la manito donde yo puedo operar el objeto y al operarlo ahí van apareciendo los valores numéricos de este sensor de nivel aquí. Este es un objeto que tiene muchas propiedades que uno puede trabajarles. Y aquí aparecen en diversas categorías esas propiedades. Y dentro de esas propiedades todavía hay menús internos. Por ejemplo, en ítems visibles, por el momento tenemos solamente el rótulo que dice sensor de nivel disponible, pero puedo ponerle un indicador digital, por ejemplo, un display digital. Ahí le pongo el display digital. Ese display digital podría cambiar el tamaño del font. Vamos a cambiar el tamaño. En size vamos a poner 36 y aquí podemos ver con cuántas cifras significativas nos está mostrando por defecto labio. Uno puede después definir el número de cifras significativas que uno desee, ya sea el número total de cifras o dígitos significativos. Entonces ahí tenemos, vamos a dejarlo nada más así por el momento y también podemos maquillar las cosas y para eso tenemos aquí en View, podemos ver la paleta de herramientas y aquí tenemos al lado derecho nuestra paleta de herramientas, ¿no? Nuestra paleta de herramientas tiene la lucita verde que dice que el mouse está en forma automática, se acomoda, ¿no? Si me pongo en un lugar para operar, aparece para operar. Si me pongo en un lugar donde puedo trabajar, en este caso girando, va allí. Cuando me pongo en una posición puedo seleccionar cuando aparece la flecha y mover, etcétera, ¿no? Entonces allí puedo manipular mi objeto con estas herramientas. Y la que no aparece en automático es el pincel, porque no es bueno pintar por donde uno va. Entonces aquí selecciono el pincel, me ubico sobre la perilla y puedo seleccionar de mi paleta de colores el color que a mí me agrade, de forma muy simple y de idéntica manera ahí he pintado ya mi perilla. Y bueno, vamos nuevamente a automático, presiono aquí, se vuelve verdecito y ahí ya está en automático, ya puedo operar esto, ¿no? Entonces, igual podemos seguir pintando donde queramos, ¿no? Entonces, por allí ya LabVIEW es muy fácil de utilizar. Pero como en este caso, este representa un sensor de nivel, probablemente es el nivel en un tanque. Vamos a ver en numéricos, en controles numéricos, aquí tenemos un indicador de nivel de tanque. Y aquí vamos a poner esto como nuestro tanque de combustible. Entonces, nuestro tanque de combustible. Ahí está, es un objeto operativo también. Vamos a hacerlo crecer de tal manera que parezca un tanque real. Entonces ahí ya tenemos nuestro tanque de combustible. Evidentemente en la vida real, en el mundo real, aquí vamos a simular con decoraciones solamente. Aquí en la parte superior, ahí debe estar mi sensor de nivel. Probablemente puede ser un ultrasónico, etc., ¿no? Entonces ahí tendríamos ya nuestro sensor de nivel cuyo valor debería demostrarse como resultado acá. De hecho, lo único que tenemos a este momento son objetos. Este que va a entregar datos, los datos de nivel, y este es el que va a mostrar resultados de nivel. Pero para relacionarlos tenemos que ir a la programación. Y en la otra pantalla, en el diagrama de bloques,
Ya tenemos aquí nuestros dos terminales, ¿no? El sensor de nivel, ahí está la flechita que está entregando datos, y el tanque de combustible que está esperando datos para mostrarlos. Si la programación es tan simple como acercarse, hacer un clic, jalar el hilo y pegar el cablecito al otro lado. Entonces ya tenemos cableado nuestro sensor de nivel al tanque de combustible, y ahora ya, si yo ejecuto aquí en esta pantalla, pues en cualquiera de las dos, ejecuto ya, ustedes se dan cuenta que el nivel subió al valor que estaba ahora en 6. Vamos a poner un valor mucho más bajo por aquí. Ahí está en 0.91, ejecuto, el tanque va a 0.91, vamos a poner uno más alto, 8.82, ahí va a 8.82 cada vez que ejecute. Cada vez que ejecute va a ir cambiando. Y claro, podría graficar ese dato también, ¿no? Y acá con botón derecho tengo controles, tengo acá una variedad muy grande de gráficos. Y aquí vamos a usar este gráfico muy simple que grafica datos uno a uno a medida que van llegando. Y este ya sería para nosotros nuestro gráfico. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya nuestro gráfico. Y al otro lado, aquí aparece el icono de gráfico. Y simplemente el dato del sensor de nivel lo cableamos y conectamos a gráfico, y ahora ya los datos están yendo tanto al gráfico para ser graficado como al tanque para ser mostrado. Si ejecutamos, yo voy a ejecutar algunas veces y ahí va apareciendo ya el valor de 8.82 cada vez que ejecuto. Voy a mover a un valor más bajo, ejecuto, ahí sigue cambiando, voy a poner un nivel intermedio acá, ejecuto varias veces y ahí va cambiando el nivel cada vez que ejecuto, porque el programita funciona así, ¿no? El programita toma el dato del sensor de nivel, lo envía al gráfico, lo envía al tanque y ahí termina ese valor medido instantáneo. Bien, entonces ahí ya tendríamos una simulación de un proceso muy, muy simple, pero en la realidad, en control de procesos al menos, la forma como trabaja el mundo es que en todo momento debemos estar midiendo, captando el nivel y mostrándolo en forma continua. Y eso implica ya hacer un programa que esté dando vueltas. Ya implica usar estructuras de programación. Vamos a la programación aquí. Y aquí en la parte de la programación tenemos con botón derecho nuestro menú, que es diferente al de la otra pantalla, ¿no? En esta pantalla están todas las herramientas que necesitamos para programar. Todas las funciones, desde las más simples hasta funciones avanzadas, como podría ser transformada de Fourier segmentada en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos estructuras que son las básicas como para poder hacer programas, ¿no? Estructuras de programación. Y aquí tenemos, para ver solamente muy rápidamente, el lazo for, para repetir n veces cálculos, seguramente variando en cada vez, en cada iteración o en cada instancia un valor o valores, ¿no? Y tenemos el lazo while que estaría ciclando permanentemente hasta que decidamos salir del ciclo. Entonces vamos a seleccionar este lazo while, selecciono, me ubico acá, arrastro y encierro todo lo que he programado dentro del lazo while, y ahora ya esto debería estar ejecutándose en forma continua, siempre y cuando definamos la condición de parada, que eso aparece aquí como el icono con un botoncito stop, ¿no? Aquí yo puedo poner botón derecho y crear un control. Crear un control significa crear un objeto en el panel principal que controle la parada. Y aquí lo que me crea por defecto es un botón de parada, ¿no? Y ahí tendríamos nuestro botón de parada. Y ese sería el botón con el que voy a parar. Ya ejecuto y claro, ya está funcionando en forma continua. Ahora yo muevo mi perilla y ya el nivel varía en forma continua y se está graficando también en forma continua. No es de extrañar que aparezca una línea recta en el gráfico, porque ya se han graficado millones de datos allí. Entonces está yendo a la velocidad del procesador en realidad, ¿no? Entonces, para darle un ritmo, ya podemos poner ya temporizaciones allí. Lo voy a parar con el botón de stop. Cuando ya paro con el botón de stop, de hecho ya no está obedeciendo al control porque ya terminé el programa, salí del lazo. Entonces vamos a poner aquí un control variable de tiempo, de retardo deseado. Acá en numérico voy a usar este barrita deslizante horizontal y esto vamos a llamarle retardo. Ahí estaría nuestro retardo
que es igual un control variable, en este caso, a discreción del usuario. Vamos a ampliarlo un poquito más por acá. Y el tiempo final, el retardo máximo, voy a ponerlo en 1000. Lo voy a poner en 1000 porque la función que voy a utilizar trabaja en milisegundos. Entonces, ahora ya podría tener un retardo previsto que vaya desde 0 hasta 1 segundo. Vamos a dejarlo en unos 200 milisegundos y vamos a ver al otro lado qué tenemos. Al otro lado debemos tener retardo en algún lugar. Aquí está retardo. Vamos a introducirlo. Tan pronto ingresa al lazo, LabVIEW lo muestra el ingreso allí y aquí vamos a poner ya nuestro retardo. Ese es nuestro retardo deseado, es decir, esto es el ritmo al que yo quiero que vaya. Pero claro, debo de poner, acá con botón derecho, la temporización. Y lo intuitivo del LabVIEW nos dice que eso tiene que estar aquí en el relojito, en timing, y aquí tenemos un wait. Lo traigo la función wait, la arrastro, la acerco a retardo y si está lo suficientemente cerca, se conecta, se autoconectó allí, ya me evita cablear y con eso hacemos más eficiente la programación. Entonces ahora ya tendríamos ya nuestro lazo con un retardo. Ejecutamos acá y ahora cuando ya movemos la perilla, ya se ve que está yendo ya graficando un punto cada 200 milisegundos. Estamos yendo a 5 puntos por segundo, lo que se está graficando allí, que ya es más razonable en el mundo real. Entonces ahí tendríamos ya una pequeña aplicación de lo que podríamos llamar una pantalla de supervisión y control. Y claro, en este caso es la pantalla de nuestro programa. Y bien, esto en control de procesos podría ser el equivalente a la pantalla de una interfaz de usuario, un HMI, ¿ok? O puede ser una pequeña aplicación de un sistema SCADA. Y claro, uno puede hacer cosas tan complejas como quiera utilizando LabVIEW. Y existen herramientas también SCADA en LabVIEW en una versión que se llama LabVIEW DSC. Entonces ahí ya tendríamos nuestra aplicación en marcha como un ejemplo de cómo funciona la programación gráfica. Y aquí, en la parte de programación, tenemos una variedad. Vamos a parar esto. El botón de stop. Tenemos una variedad de funciones, ¿no? En las estructuras de programación tenemos el lazo for, el lazo while. Tenemos estructuras temporizadas. Esto ya va con relojes precisos para ir a ritmos precisos, controlados ya bajo el sistema mismo de LabVIEW. Tenemos la estructura case, cuyo caso más simple cuando conectamos un valor binario, todo o nada, es la función if then else de los lenguajes comunes, ¿no? Tenemos estructura de eventos para manejar eventos, muchos programas no lo tienen. Tenemos aquí secuencia, y la secuencia es una necesidad en LabVIEW porque LabVIEW opera en forma paralela. Es decir, en paralelo va a dar atención a esta parte árbol de arriba que está todo conectado y hay una dependencia por las conexiones. Aquí abajo hay otra rama independiente y el stop también es otra rama independiente. Entonces hay 3 instancias allí que están funcionando en forma paralela y todo lo que pongamos aquí va a funcionar en forma paralela. Si uno desea que vaya en un orden determinado, ya uno utiliza la función de secuencia. Podemos escribir fórmulas en vez de poner iconos para las operaciones, por ejemplo, que podría ser un poquito más tedioso. Y sería en los casos donde sea más fácil escribir un texto, podemos escribir texto en un nodo de fórmula, ¿no? Podemos también incorporar un script de MATLAB y LabVIEW lo va a ejecutar con su propia herramienta matemática interna. O también podemos trabajar LabVIEW con MATLAB en simultáneo. Así podemos tener a MATLAB controlado desde LabVIEW. Es decir, tener a MATLAB esclavo de LabVIEW para que nos haga la matemática que estamos acostumbrados a hacer en MATLAB y tenerlo, toda la parte gráfica y la aplicación programada en LabVIEW, que es mucho más sencillo que programarla en otros lenguajes. Y bien, existe una variedad de funciones. También aquí tenemos las numéricas, ahí están las principales, más, menos, por, etcétera, valores absolutos, redondeos, raíces cuadradas.
y muchas otras, ¿no? Tenemos comparaciones. Vamos a poner una comparación, por ejemplo, aquí. Voy a traer el mayor que. Acá voy a poner mayor que. Lo pongo aquí. Y esta comparación vamos a hacerla de tal manera que el valor del sensor de nivel lo vamos a comparar con un número. Voy a crear una constante aquí. 8. Es decir, la comparación me dice X el de arriba y es el de abajo. Me dice, ¿es X mayor que Y? Si es sí, entonces haré una acción. Y esa acción voy a mostrarla aquí con un LED que voy a poner en la pantalla principal. Acá tengo el LED y ese LED va a ser para mí la alarma. Va a ser una alarma luminosa. Vamos a crecer esa lucecita. Ahí tendríamos la lucecita crecida. Vamos a pintar en apagado de negro. Ahí tenemos el negro. Y ahí tenemos apagado, prendido, apagado. ¿Ok? Y eso, claro que está la alarma. Lo acercamos aquí y lo conectamos. Y ya tenemos nuestra situación de alarma. Ejecutamos acá. Cuando estoy debajo de 8 no pasa nada. Cuando supere 8, no he ejecutado. Ejecutamos. Cuando estoy debajo de 8 no pasa nada. Cuando supero 8 se prende la alarma y se apaga debajo de 8. Entonces ahí ya tendríamos un ejemplo de cómo utilizar una comparación. ¿Ok? Entonces tenemos muchas más funciones aquí en Labview. Tenemos manejo de archivos. Podemos hacer todo lo que normalmente podemos hacer con los directorios en forma manual. Lo podemos hacer por programa. Podemos programar catástrofes si queremos, como la de eliminar directorios, borrar archivos, mezclarlos, mandarlos al tacho, etc. ¿no? Eso, claro, es la parte de la maldad del programador, ¿no? Entonces, aquí existen una gran cantidad de funciones para manejar archivos y carpetas, ¿no? Tenemos las temporizaciones, muchos tipos de temporizaciones. Tenemos, adicionalmente, menús adicionales en la parte inferior. Tenemos manejo de instrumentos, podemos manejar instrumentos seriales. Es decir, si ustedes tienen un Arduino, conectar su computadora, pueden manejar el Arduino desde con su programa de Labview, ¿no? O cualquier otro dispositivo, ya sea USB o 232, ¿no? En matemáticas tenemos mucho matemática, ¿no? Tenemos funciones elementales y no tan elementales, porque aquí están las funciones especiales, por ejemplo, una hiperbólica, funciones hipergeométricas, función gamma, ¿no? Y están, claro, las funciones trigonométricas, están funciones exponenciales y diversos tipos de funciones. Tenemos también aquí la parte de álgebra lineal, todo el manejo de matrices. Podemos hacer todo un curso de cálculo por aquí. Tenemos ajuste de curvas, muchas formas de ajustar curvas. Tenemos interpolaciones y extrapolaciones de idéntica manera. Tenemos adicionalmente derivadas e integrales. Y en la parte inferior acá tenemos ecuaciones diferenciales tanto en ordinarias como en parciales, ¿no? Tenemos optimización. En probabilidades estadísticas tenemos mucho disponible para las probabilidades y estadísticas, ¿no? Y entonces hay mucho material disponible en Labview. En procesamiento de señales, que es lo que más se utiliza cuando hacemos adquisición de datos dinámicas en el tiempo, especialmente para casos como vibraciones o movimiento, etc. Ok. Manejo de ondas, todo eso. Entonces aquí tenemos muchas funciones. Yo les voy a mostrar después algo, ¿no? Tenemos mediciones, tenemos filtros, tenemos manejo espectral, tenemos transformadas, varios tipos de transformadas. Es decir, la parte matemática es muy fuerte, ¿no? Y tenemos también análisis de frecuencia en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos mucho material disponible para programación. Porque está orientado a ciencias e ingeniería y a ciencia en niveles altos, ingeniería también en niveles altos, ¿no? Y tenemos para control y simulación, también tenemos
manejo de PID, lógica difusa, identificación de sistemas. Entonces hay una variedad muy grande que ustedes pueden explorar por vuestro lado. ¿Okay? Y bien, vamos a retornar acá, que ya se nos va yendo el tiempo, a la presentación de PowerPoint. Y bien, aquí aparece un micrófono al costado y es razón de lo que nos sucedió cuando empezamos la pandemia. En la universidad estaba muy pronto a iniciar el semestre y así abruptamente quedó definido de que el semestre sería virtual y tuvimos que reinventarnos muy rápidamente y Labview nos ayudó en eso, ¿no? Lo primero que hicimos fue hacer prácticas de laboratorio que normalmente se hacían con hardware en la universidad. Teníamos un sensor de temperatura y un sistemita ahí muy simple para hacer adquisición de datos, mediciones y acondicionamiento para señales de temperatura. Y claro, acá lo que hicimos ya fue, diseñamos una guía de laboratorio para utilizar hardware de todas maneras, aprovechando que los chicos tienen en sus computadoras el micrófono, que es un hardware de adquisición de sonido. ¿Ok? El micrófono con su tarjeta, claro. Entonces aquí aparece parte de la guía del laboratorio, está la estructura de la voz, acá hay una ampliación en el tiempo, una siguiente ampliación y una última ampliación para identificar el periodo de la onda de sonido que hayan captado, ¿no? Entonces eso vamos a trabajarlo en Labview muy rápidamente. ¿Dónde tenemos? Acá tenemos Labview. Vamos a hacer una nueva aplicación, File New VI. Ok, y vamos a cerrar ya la anterior para que no moleste muchas pantallas. Y aquí tenemos nuevamente nuestras dos pantallas. Voy a alargar un poquito más esta de acá. Y la otra vamos a desplazarla por acá. Y aquí vamos a poner un registro gráfico. En este caso ya un gráfico de forma de onda. Va a graficar un vector de datos, ¿no? O un conjunto de vectores de datos que queremos tener varias gráficas. Voy a alargarlo porque vamos a trabajar en unos 10 segundos de adquisición de datos. Con botón derecho, en ítems visibles, voy a poner la paleta gráfica. Acá está la paleta gráfica, me va a permitir hacer ampliaciones, por ejemplo, y manejar cursores, etcétera, ¿no? Y ahí ya tendría ya preparado el registrador para poner los datos de sonido. Y al otro lado, acá tengo ya eso esperando los datos, y los datos vamos a leerlos del micrófono. Botón derecho, en gráficos y sonido, tengo el submenú de sonido, y en sonido tengo las posibilidades de sacar datos por el parlante, adquirir datos del micrófono o leer datos de archivos de sonido, ¿no? Vamos a adquirir el micrófono y acá tenemos el Acquire. Traigo, lo pongo y tan pronto lo pongo ya Labview está haciendo su trabajo detrás de cámaras. Ha identificado que tengo una tarjeta Realtek Audio, es la que tengo en el computador, le he asignado el número 0 como dispositivo y aquí he identificado que es estéreo, voy a trabajar en monaural, voy a usar un solo canal para tener una sola gráfica ahí. Y aquí está la resolución, es decir, la amplitud va a trabajar a 16 bits. Eso implica que los valores se van a diferenciar de uno en uno entre 0 y 65.535 en el eje Y. Y en duración vamos a trabajar unos 10 segundos y los datos vamos a adquirirlo a una velocidad superior a la que podamos escuchar. Vamos a poner aquí 40.000 datos por segundo. Las frecuencias audibles en las personas normalmente van por debajo de los 15 kHz, ¿no? Entonces ya tenemos configurado nuestro micrófono, le damos OK y ya la programación es tan simple como antes. Clic acá, arrastro y clic allí, ya tenemos el programa, ejecuto y Labview va a compilar. Después de compilar va a empezar a adquirir los datos durante 10 segundos y a los 10 segundos me va a mostrar el resultado de lo que hablé. Ahí va. Ahí está lo que he hablado y podríamos seleccionar una parte de esto. Acá tengo un zoom. Vamos a hacer zoom, por decirles, en una zona como esta. Ahí tengo esa zona. Voy a hacer un zoom adicional acá.
Y ahí tenemos la forma de onda. Entonces, aquí se puede ver que hay un par de periodos mezclados, ¿ok? Este pico corresponde a este pico con este pico y el intermedio este pico con este pico. Entonces, vamos a ampliar un poquito más para tener un periodo de menor frecuencia, el base, y eso empezaría más o menos en este punto y el periodo terminaría en este punto. Eso es lo que se va a repetir en este caso y que sería probablemente la frecuencia fundamental de esa palabra, en esa palabra. Entonces ahí tenemos eso. Y si queremos calcular frecuencia, podemos calcular de forma muy simple. Traigo mi calculadora. ¿Ok? Entonces, en mi calculadora, voy aquí, voy a tomar el último dato, control C, a mi calculadora, control V, ahí lo tengo ya, menos, me voy a mi inicio de periodo, control C, voy a mi calculadora, control V, ahí tengo el otro dato, igual, ahí tengo ya la diferencia entre tiempo inicial y tiempo final para ese periodo, y con la inversa, que debo tenerlo aquí en mi... Acá está la inversa. Con la inversa ya tengo la frecuencia, 178 Hz. Claro, ese es un sonido grave de la voz y eso debe ser la frecuencia correcta. Y esa es la forma más simple de calcular frecuencias aquí, ¿no? Y eso era parte de la guía de laboratorio para nuestros estudiantes y para eso es que se les da todo este ejemplo para que ellos repitan eso con su propia voz. Y también se le pide a los estudiantes que comparen la voz entre el grupo de jóvenes, varones y mujeres, ¿no? ¿Ok? Y también aprovechamos ahí para que hagan un poquito de inmersión en la investigación y les damos el enlace para este artículo que fue publicado en 2008 en Proceedings de la Sociedad Real Inglesa. Y esto fue un experimento hecho, una publicación que fue muy difundida en Nature News inclusive, de estos dos estudiantes graduados de la Universidad de California en Los Ángeles, que demostraron que este picaflor, el Calypteana, es una especie del suroeste de Estados Unidos, hacía sonido con la cola cuando se creía que lo hacía con el pico. Entonces el picaflor baja en picada, vamos a poner el punterito, baja en picada y ya muy cerca del suelo cambia de rumbo para no suicidarse, claro, y abre la cola y la cierra. Durante el tiempo que está la cola abierta, como se observa en la figura, las plumas vibran a su frecuencia natural de vibración. ¿Ok? Y ellos determinaron dos cosas allí, ¿no? Que el tiempo de apertura y cierre de la cola era del orden de 50 milisegundos y que la frecuencia estaba en el orden de los 4 kilohertz. Eso es lo que ellos demostraron fundamentalmente en su artículo. Inclusive hicieron pruebas en túnel de viento para medir la vibración de una pluma suelta del picaflor. ¿Okay? Y claro, como estaba disponible el archivo sonido, en ese entonces yo bajé el archivo sonido y lo uso como ejemplo y eso lo suministramos a nuestros estudiantes. ¿Ok? Y claro, ahí le pedimos que hagan lo que hemos hecho hace un momento. Acá está la función que adquiere el dato del micrófono y la función que grafica. Y les pedimos que hagan el análisis de frecuencia también. Aparte de que ya lo hicieron en forma manual, ¿no? Que ya usen funciones para análisis de frecuencia. Y vamos a ver eso, cómo es que aparece o cómo lo hacemos en Labio, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, Windows, Block Diagram. Voy a eliminar esta función para adquirir el micrófono y ahora vamos a leer de un archivo, ¿no? Entonces aquí en gráficos y sonido, en sonido ya en archivos vamos a sacar una lectura de archivo y los datos lo vamos a conectar acá y ahí tendríamos ya uno equivalente, un programa equivalente al anterior, pero ya leyendo datos del directorio y para poder buscar datos en el directorio o archivos en el directorio, acá tengo en file input output, funciones avanzadas y aquí tengo
la función de diálogo que me permite explorar el directorio. Le doy clic y ya ahí tengo mi función que me va a dar la ruta cuando se ejecute. Y la ruta es lo que está esperando esta función para que sepa dónde leer los datos de sonido. Lo pongo allí y ya está disponible. Le doy clic y aquí ya me permite buscar en el directorio y aquí tengo Picaflor, que es un archivo .wave. Le doy doble clic y ahí ya está el sonido, ¿no? Y aquí está, si ustedes observan, entre 0.4 y 0.45 está el sonido, ¿no? Aquí está el sonido ampliado y aquí está claro, ¿no? 0.405 por aquí donde empieza y 0.455 por donde termina. Ahí están los 50 milisegundos que hablamos, ¿no? Entonces vamos ahora a nuestro diagrama y ahora vamos a hacer el análisis de frecuencia, pero ya utilizando las funciones del ARC. Botón derecho. Aquí tenemos procesamiento de señales. Acá tenemos waveform measure en mediciones. Aquí tenemos la transformada rápida de Fourier para encontrar el espectro de frecuencia. Y aquí está mi función que va a convertir esta función del tiempo, que es el sonido, y lo va a entregar ya en frecuencia. Y vamos a clonar. Control, clic y arrastro. Ahí tengo ya un gráfico clon. La salida, que es el espectro de frecuencia, lo pongo aquí. Este va a ser ya frecuencias, vamos a llamarlo así. Ok. Y aquí abajo, acá tengo el nuevo gráfico. Este tiempo ya es frecuencia. Y lo de arriba sigue siendo amplitud, así que no hay problema. Ok. Entonces ahora sí, ya tenemos nuestro programa operativo. Ejecuto, Picaflor, doble clic y ya está arriba la función del tiempo y abajo la función de la frecuencia. En muy bajas frecuencias está toda esta primera parte, además del ruido de la medición, ¿no? Que normalmente siempre se filtran los 50 o 60 Hz. Y aquí en la parte inferior aparece alrededor de 4000 una estructura de frecuencias. Entonces vamos a ampliar ese pedacito. Voy a usar ya otra herramienta de ampliación y vamos a ampliar ese pedacito acá. Ahí está ese pedacito ampliado y observen. Un pico, dos picos, tres picos, cuatro picos y el quinto acá. Esos obedecen, vamos a nuestro PowerPoint, a las plumas del picaflor. R5, R4, R3, R2, R1. De hecho, por teoría de vibraciones, la frecuencia natural de vibración para una pestaña vibrante o para una viga es función de la masa y la longitud. Y claro, en función de la masa y la longitud, ese picaflor tiene plumas que van a generar frecuencias ligeramente diferentes, ¿no? Claro, la naturaleza lo ha puesto allí alrededor de los 4 kHz y eso es lo que estamos viendo en las mediciones. Entonces ahí tendríamos ya las frecuencias y justo está alrededor de los 4 kHz, ¿no? 400, 450, está en 4120 Hz más o menos la amplitud más alta. Y bien, ahí tenemos ya cómo experimentar, ¿no? Y con nuestros estudiantes también les pedimos que usen una función para encontrar los tonos. Es decir, que ya con una búsqueda de picos, que lo hace el labio en forma automática, encuentren los picos en el espectro de frecuencia y den los tonos principales, ¿no? Y ellos ya tienen que discriminar cuáles están realmente apareciendo ahí, de los que han encontrado manualmente, de los que han encontrado en el análisis y de los que les está dando el software ya ahorrándoles tiempo haciendo el trabajo de búsqueda por su cuenta. ¿Ok? Y claro, para los que enseñan matemáticas, especialmente los que van por el asunto de generación de señales, las señales construyen en función de componentes de Fourier. Estas son series de Fourier. Aquí abajo está la fórmula para generar una onda cuadrada.
Y esa formulita es la que he graficado en LabVIEW y aquí aparece la gráfica. Por razón de tiempo, no les voy a mostrar, pero lo tengo disponible. Si alguien lo desea, igual tiene LabVIEW, yo puedo pasarle el código, no hay problema. Y también trabajé ahí las curvas de Lissajous, que es muy conocido para los que enseñan eléctrica, y resolver una fórmula matemática para encontrar una función bastante simpática para los que van por el lado de la matemática. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que se conoce o lo que hemos denominado aquí con nuestros colegas como instrumentación científica alternativa, nos propusimos desarrollar instrumentos de medición utilizando el computador y las facilidades gráficas que tiene el computador y los dispositivos de bajo costo que tiene, como el micrófono y el parlante y la cámara web, ¿no? Entonces, nos propusimos hacer un proyecto probar un concepto de codificar imágenes en sonido como ayuda a los invidentes. Pero para garantizar que eso podíamos hacerlo, había que poner a prueba casi en los límites lo que podíamos hacer con el micrófono y el parlante. Y bien, dijimos, vamos a hacer medición de la velocidad del sonido. Todo el mundo nos dice, bueno, la velocidad del sonido son 340 metros por segundo a 20 grados centígrados. Y bueno, eso lo hemos aceptado y lo aceptamos y ya termina siendo un paradigma, pero aquí la idea es mostrar que efectivamente es así. Ok, entonces, montamos un experimento muy simple, donde tengo el parlante, acá está el parlante, por el parlante emito una onda muy corta de sonido, un tiempo muy pequeño, la onda viaja hacia el techo, en este caso, esta es mi oficina, acá está mi computadora, aquí está el parlante, aquí está el micrófono y aquí está el techo, ¿no? Entonces la onda avanza hacia arriba y al mismo tiempo avanza hacia el micrófono y el micrófono capta en una primera instancia el sonido que está yendo hacia arriba. Sería el estímulo y aquí aparece en el gráfico el primer paquete de onda es el estímulo y el segundo paquete ya es el paquete reflejado en el techo. Por el tiempo de ida y vuelta, fácil calculamos la velocidad del sonido, ¿ok? Por la fórmula más simple de espacio igual a velocidad por tiempo. Y acá se puede ver que la estructura de la onda que sale es la misma estructura de la onda que regresa, con bastante precisión. Entonces podemos garantizar que este primer piquito es el primer piquito que aparece aquí y con esos dos piquitos podemos fácilmente identificar el inicio y el final. Y aquí están los datos de inicio y final en segundos, ¿no? 0,00792, 796, 79, 71, etcétera, ¿no? Con muy buena precisión. Y abajo está el valor medio y su desviación estándar. Y bien, al final encontramos 340.7 más menos 0,16 metros por segundo para la velocidad del sonido. En consecuencia, ahí ya podemos. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos una onda senoidal, lo generamos a una frecuencia de 12 kilohertz y lo manejamos durante 5 milisegundos. Es decir, 5 milisegundos es el tiempo que va a durar el sonido y eso es el paquete de onda que sale aquí, ¿no? Y funcionó muy bien y eso nos dio mucha confianza para hacer algunas otras cosas en instrumentación científica alternativa. Y aquí está el caso de identificar defectos en montaje de cerámicos. Aquí está, cuando golpeamos un cerámico, cómo se extingue el sonido. Hay un coeficiente de extinción, de un decaimiento exponencial allí, y el coeficiente de extinción, en cierta forma, identifica el sonido, ¿no? Hemos hecho acá, primero, vamos allá al valor absoluto, hemos hecho un ajuste de curvas y ya tenemos de allí, por el ajuste, el mu, que nos ha servido después para identificación del sonido, ¿no? Y también hicimos análisis en frecuencia. Y para eso aprovechamos, bueno, aproveché que en mi casa tenía esta cerámica y aquí en la parte interna abajo hay un agujero que es debido a que hay un desagüe del jardín lateral allí que riega unas piedras pómez ahí, que desagua aquí. En consecuencia había pleno conocimiento que había una parte vacía en la parte inferior, ¿no? Entonces cuadriculamos eso, golpeamos con un martillito y medimos el sonido. Y aquí está las análisis de frecuencia de una zona que es
la zona hueca y la zona sólida, ¿no? Se observa que los espectros de frecuencia son diferentes y basta identificar las dos zonas de bajas y altas frecuencias. Las zonas de bajas frecuencias están dando normalmente la zona hueca, las zonas de alta frecuencia están dando las zonas sólidas de la cerámica y componentes de la cerámica están emitiendo de frecuencias altas. ¿Ok? Y claro, aquí obtuvimos ya los resultados para dos puntos del reticulado este, con ambos métodos, ¿no? Con los coeficientes de extinción y con las relaciones de áreas en el espectro de frecuencias. Y graficado ya en gráfico de intensidades, y ahí podemos ver que efectivamente hay un agujero circular bastante grande debajo de la cerámica. Y claro, ya eso lo trabajamos, y eso adicionalmente nos lleva a un nivel de análisis más, que trabajamos en el proyecto que les comenté de codificar imágenes como sonido, como un prototipo de ayuda al invidente. Queríamos probar el concepto de que efectivamente se podía codificar una imagen en sonido y esa imagen descodificada reproducía la imagen. Y esa es parte del trabajo que hicimos. Vimos varias formas de codificar. En principio acá les muestro una. Tenemos aquí la imagen y esa imagen finalmente en tonos de gris es una matriz de números donde cada número representa el tono de gris, ¿no? Y aquí está, el 0 es negro, el 255 es blanco y los tonos intermedios son tonos de gris intermedios. Y ese tono de gris en el archivo de sonido lo codificamos como volumen. Es decir, capturamos este punto, vemos qué valor de tono de gris tiene y, o qué valor de tono de gris tiene, sí, y lo sacamos como volumen en nuestro sonido que para el eje X va con una frecuencia y para el eje Y va con otra frecuencia. Entonces, una combinación de frecuencias nos da la ubicación y el volumen nos da el tono de gris. Y aquí a la derecha está el gráfico de la sonda generada para dos puntos. Se puede ver que el primer punto es más claro que el segundo por la amplitud, por ejemplo, y ya con un entrenamiento uno puede poder discriminar también las frecuencias, ¿no? Evidentemente hay más altas frecuencias aquí, entonces en X eso probablemente está hacia la derecha y Y está un poquito hacia arriba. ¿Ok? Bien, entonces con eso ya hicimos la reconstrucción de la imagen a partir de los datos y les voy a mostrar aquí el caso de la imagen de grado. Esta es la imagen original. Capturamos la imagen, en este caso es lectura de los datos. Ok. Leemos el píxel, generamos la onda senoidal que identifica ese punto y en este caso fue una de las metodologías, sumamos la frecuencia línea por línea. Es decir, la suma de frecuencia de una primera línea generaba un sonido para esa línea que el oído del invidente debería de descomponer en sus frecuencias. Después de todo, el cerebro es especialista en descomponer frecuencias, ¿no? Y hacemos un barrido de izquierda a derecha, ¿ok? Línea por línea, es como una cortina que va corriendo por ahí. Entonces, generamos la trama de sonido de esa forma y para descodificar es muy simple. Aplicamos la transformada inversa de Fourier segmentada en el tiempo y lo que obtuvimos es precisamente esto, ¿no? Aquí está el barrido en el tiempo, aquí arriba está la descomposición de frecuencias y allí ya tenemos la imagen reconstruida de nuestro Miguel Grau. ¿Ok? Por si acaso, si es que tienen cualquier consulta, pueden interrumpirme en cualquier momento. Olvidé decirles eso, pero siéntanse en libertad de hacerlo si que tienen alguna pregunta. ¿Ok? Y claro, otra de las prácticas de laboratorio que teníamos con otros estudiantes fue una práctica de visión artificial. Si bien es cierto, en Labview existe un toolkit de visión artificial, preferimos dar los conceptos de visión artificial utilizando directamente Labview como lenguaje de programación. ¿Ok? Y para eso, en la guía les entregamos un archivo Excel
donde están los datos de la imagen, que esta es la imagen de una metalografía. Este es un benchmark conocido, ¿ok? Y aquí ellos simplemente los datos los mandan a un gráfico de intensidades, y ahí la gráfica de intensidades es el que nos da aquí. Si es que ponemos la escala de 0 a 255, ya tenemos lo típico de una imagen. Entonces, ahí ya ellos pueden identificar tonos claros y tonos oscuros, y adicionalmente les pedimos que muestren los resultados de la lectura, que es la matriz Excel prácticamente allí, y con el cursor pueden ir ubicando el punto X, Y, buscarlo en la tabla y ver cuán claro o oscuro va en función de sus números, y con eso ya tienen el primer concepto de imágenes, que es el archivo de imágenes, ¿no? Y claro, para poder trabajar la función umbral, que es la primera función de digitalización que más se utiliza en procesamiento de imágenes, lo que les pedimos es que vean las zonas en las que se separa la tercera fase, ¿no? Es una metalografía, metal pulido y visto al microscopio a alta resolución. Entonces allí ya se pueden ver las fases de la aleación, ¿no? Entonces le pide que para fase clara identifiquen los tonos, que son entre 150 y 255, y por eso es que les pedimos que ellos usen una función de comparación, nada más, ¿no? Que compare los datos que recibe si están entre 150 y 255. Y esta función compara lo que le pongamos en medio. En este caso compara la matriz. Entonces ahí va a comparar con esos datos, con esos valores, cada punto de la matriz, y nos da una matriz de verdaderos y falsos. Los convertimos a ceros y unos, y en el gráfico de intensidad ya tenemos el gráfico de la función umbral. Y con eso le pedimos que calculen la concentración, porque es tan simple como sumar los unos de esta imagen y dividirlo entre el número total de puntos, que es en este caso 256 por 256, que es el tamaño de la imagen, que también podemos buscarla por programa. Y adicionalmente les pedimos que trabajen con los famosos filtros de convolución, y acá tenemos la función de convolución del labio. Les hacemos que generen una pequeña matriz de filtro. Aquí está la representación digital o numérica, llamémosla así, del laplaciano en dirección X, Y, diagonal de arriba hacia abajo, diagonal de abajo hacia arriba. Ese sería el típico filtro laplaciano, que simplemente hace una convolución y el resultado está allí. Aparecen los bordes, porque finalmente el laplaciano, segunda derivada, nos permite identificar puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son las zonas donde se pasa de claro a oscuro drásticamente. En consecuencia, es natural que el laplaciano identifique los bordes, ¿no? Y así les pedimos, como ya tienen el filtro acá, que experimenten diversos filtros para ver los diversos efectos, y ya empiecen con su primer cursito de Photoshop. Bien, entonces, esa es parte de lo que trabajamos. Y también trabajamos en instrumentación científica alternativa el uso de la cámara web, descomponiendo la luz con métodos muy baratos y simples. ¿Ok? Entonces, esa es una prueba de concepto que lo hicimos en un cuarto oscuro. Aquí tenemos una linterna LED que está de luz blanca, proyecta la luz sobre un pedacito de DVD al que le hemos quitado la parte plástica con alcohol. Y los surcos del DVD se encargan de hacer la difracción de la luz, y eso con un espejo cóncavo lo estamos proyectando sobre la pared. Y aquí podemos ver lo que la teoría nos dice. Acá están los órdenes, el orden 0, que es la imagen espectral del emisor de luz. Ajustando los tiempos de exposición se puede ver con bastante detalle la estructura del LED emisor de luz allí, ¿no? Está orden 1, orden 2, orden menos 1, orden menos 2. Todo lo que la teoría nos dice, ¿no? ¿Ok? Y aquí podemos ver, de hecho, las componentes, la descomposición de la luz, ¿no? Y con ese concepto construimos un instrumento real, un espectrofotómetro de luz visible,
que va entre 390 a 650 nanómetros, que es en realidad lo que la cámara web nos permite, ¿no? ¿Por qué? Porque en el lado del infrarrojo, desafortunadamente, a pesar que los sensores son sensibles en el infrarrojo, los fabricantes le ponen filtros en infrarrojo y eso nos limita no poder hacer espectrofotometría en el infrarrojo también, ¿no? Hay experiencias de quitarle el filtro y eso, claro, ya es otro tema. Entonces, construimos ese espectrofotómetro y aquí les muestro cómo es. El primer prototipo lo hicimos en una caja de whisky, ahí donde encerramos todo para tener todo en oscuro. Acá tenemos el pedacito de DVD. Por aquí tenemos la fibra óptica que nos manda la luz, que ha sido colimada con una rendija que la construimos con hojas de afeitar. ¿Ok? Y ya la luz viene, se descompone aquí y la cámara la capta y abajo tenemos ya la grafiquita de la descomposición de la luz para el espectro de emisión del mercurio, que viene de un fluorescente compacto. ¿Ok? Y bien, ahí ya tenemos eso. Aquí tenemos ya el espectro que obtuvimos de un fluorescente compacto y adicionalmente trabajamos viendo la composición de luz de los diferentes LEDs comerciales que obtuvimos. Tenemos para un LED blanco, ahí está el azul, verde y rojo, emisor del LED blanco, teoría de color pura. Acá tenemos un LED violeta, azul, verde, naranja, rojo y rojo más pegado a las bajas frecuencias, ¿no? Y para el LED rojo, variamos la intensidad de la corriente que circulaba por el LED y demostramos lo que se espera en la teoría, ¿no? Que la intensidad de la luz es proporcional a la corriente que circula por el LED. ¿Ok? Y también hicimos una prueba química de tener muestras de permanganato de potasio a diferentes concentraciones y ver la absorción. Pues esto es espectro de absorción. Y con eso, acá tenemos nuestra curva de calibración. Este artículo fue publicado en la revista de la Sociedad Química del Perú, así que eso está disponible también por allí, ¿no? Y esta es la pantallita que generamos para el espectrofotómetro. Hicimos mucho de trabajo ahí para que esto sea muy versátil en todo lo que querramos, ¿no? Este es solamente una pestaña, que es el proceso de análisis, ¿no? Con diferentes formas de análisis. Tenemos un proceso de calibración, de tal manera que nuestros cursores aquí, cuando barremos sobre las curvas, nos muestran ya longitudes de onda y amplitudes para esas longitudes de onda. Entonces, mucho posible aquí, porque el LabVIEW finalmente es un lenguaje de programación. Se puede programar lo que uno realmente quiera, es un asunto ya de paciencia y tiempo, si es que las cosas son complicadas. Pero LabVIEW es muy simple en programación. Y claro, también forzamos un poco los límites. Y esto es ya hacer espectrofotometría Raman. Y claro, aquí ya estamos hablando de cosas mayores, por una razón muy simple, ¿no? Los fotones Raman son muy pocos en cada millón de fotones de excitación. Y claro, eso implica que ya no podíamos usar una cámara web simple por su baja sensibilidad. Aquí ya utilizamos una cámara fotográfica compacta, ¿ok? Ya el espectrofotómetro lo hicimos ya usando impresión 3D y aquí está todo el sistema. Acá tenemos un emisor de luz láser, ese es un puntero láser. El haz de luz pasa a través de la muestra. Aquí tenemos una muestra de aceite de oliva virgen y ahí está la fluorescencia. ¿Se puede ver ahí? Ok. Aquí mandamos los fotones, tanto los fotones madre como los Raman, pero ponemos un filtro para los fotones madre, de tal manera que solamente veamos las frecuencias menores o energías menores a la del haz original. Y eso ya por la fibra óptica viene aquí, llega, se proyecta sobre un espejo y después se pone
la rendija o la rejilla difractora y ya se capta la imagen. Y aquí tenemos ya los resultados. Aquí tenemos espectros de algunos compuestos orgánicos y aquí se puede ver los picos muy bien resueltos, Raman, montados sobre un fondo de fluorescencia, en este caso, ¿no? Los fondos de fluorescencia dependen, claro, del compuesto químico, ¿no? Unos tienen menos, otros tienen más. Y este es para una mezcla, en realidad, de compuestos orgánicos. Y claro, ya con eso trabajamos algunas otras cosas. Publicamos este artículo en una revista de libre circulación en 2015 y estamos contentos porque desde entonces hasta ahora se mantiene dentro de los 5 primeros lugares en descarga o vistas del artículo en esta revista, ¿no? Y hace poco lo referenciaron en una publicación japonesa y el colega Eduardo Montoya, con quien trabajamos, que fue el de la idea de Raman, me dijo, mira, de todas las referencias que hemos tenido que han citado nuestro artículo, todavía ninguno ha logrado las resoluciones que hemos logrado nosotros, ¿no? Entonces, por ahí estamos bastante contentos de haber hecho ese trabajo bastante fino a bajo costo, ¿no? Porque ya ustedes saben, un espectrofotómetro Raman comercial es bastante caro, ¿no? Estamos hablando de miles de dólares, ¿no? De 100,000 para arriba, ¿no? ¿Ok? Y también, claro, con LabVIEW estamos trabajando algunas otras cosas. Aquí he trabajado la separación de los espectros, ¿no? Para separar el espectro mezclado que está fluorescencia más Raman acá, por puros métodos numéricos ya, ¿no? Y eso es lo que yo tengo aquí, ¿no? Usando diversos criterios. Aquí está una reconstrucción o separación de los espectros. Y también trabajamos un poco con metacomponentes principales independientes para hacer algo parecido, ¿no? Y claro, actualmente esto está muy en boga porque estas son las tecnologías que se utilizan para lo que se conoce como Deep Learning, aprendizaje profundo, y claro, nosotros algo hemos hecho ya en esa parte con LabVIEW, ¿ok? Y bien, eso es en esencia lo que les tenía preparado para hoy. Me he tomado la libertad de tomarme unos minutitos del tiempo de la charla, porque también hemos empezado un poquito tarde, creo que desde ese punto de vista no me siento tan mal, pero igual, tenemos tiempo para algunas preguntas. Si tienen algunas preguntas, por favor, las pueden hacer en este momento. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Podría hacer una consultita? Habla el profesor Fernando ¿Cómo? Hurtado. Sí, mire, está muy interesante, incluso me ha agradado mucho su charla, su exposición, especialmente en lo último que ha estado logrando sobre microscopía Raman, ¿no? Es algo bien complicado, bien complejo. Yo también tenía a veces las ideas de construir equipos así, incluso estaba con la intención de hacer un microscopio de fuerza atómica, pero poco a poco, como se dice, de una manera escalonada, ¿no? Bueno, yo he trabajado con la Vue desde la época con el profesor Manuel Guevara, creo que la versión 3.1, y Bueno, somos ha de la misma cambiado, época. sí, creo que sí. Y bueno, hasta está muy interesante, la verdad. Bueno, en este caso, un poco ya por cuestión de trabajo, ya se dejó el programa y no tuvimos la licencia, bueno, tuvimos que dejarlo, ¿no? Un buen tiempo. Nuestra intención es ahora nuevamente volver a tomarlo o en tener las posibilidades, ¿no? Y bueno, yo también he trabajado un poquito sobre lo que es interfaces. He trabajado con Arduino, he trabajado con algunos microcontroladores, incluso de CPIC también. Entonces, dentro de esto, siempre he observado algo muy importante en los programas, en el interfazamiento. Entonces, en la comunicación de tipo WAR, siempre impera la frecuencia de muestreo. Entonces, la frecuencia de muestreo cuando está trabajando con la computadora, hay ese limitante, ¿no? Entonces, he trabajado con algunos otros programas, versiones demo y todo, y siempre hay ese limitante de hardware. En el caso de la Vue, el programa de la Vue, el programa te permite cualquier frecuencia de muestreo, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Y todo se va limitado a la interfaz y al circuito, digamos, que convierte la señal analógica a digital, ¿no? Entonces, dentro de esto yo también quería consultarle, el programa de la Vue depende exactamente de la tarjeta de adquisición. En todo caso, sé que la Vue también tiene
o la empresa de Inducontrol también tiene, creo, dispositivos de interfazamiento especiales, ¿no? ¿Usted también ha trabajado con estos dispositivos o cómo es que lo ha desarrollado también estos trabajos, por ejemplo, con Rama? Y bueno, como veo aquí en luz no ha tenido mucho inconveniente, en ultrasonido también supongo que no debe haber mucho problema, pero entiendo que la frecuencia muestreo para poder trabajarlo, por ejemplo, el sonido y el ultrasonido, tendría que ser como 15 veces, ¿no? De acuerdo a la teoría de Nyquist. Entonces tenemos que respetar eso para que pueda tener una buena resolución, ¿no? Y la otra también que quería consultarle, cuando trabajamos con la View, ¿qué cantidad de recursos de memoria te solicita o los recursos del computador? Si es muy pesado cuando ya comenzamos a hacer trabajos ya más sofisticados, ¿no? Y también el reconocimiento. Si yo, por ejemplo, mando una imagen, un formato de imagen o un formato de, vamos a poner, de un potenciostato o de incluso cualquier dispositivo. Te mandan, creo, en formato CSV. ¿El programa de la View también reconoce cualquier tipo de formato o hay que también codificarlo? Esas eran mis preguntitas, doctor. Sí, bueno, hay varias preguntas de por medio. En primer término, el asunto de las resoluciones de frecuencia, eso normalmente está limitado por el hardware, ¿no? El hardware de digitalización. Y claro, ir en tiempos va a depender de la velocidad del procesador si es que queremos adquirir muchos datos, ¿no? Pero en general, cuando son altas frecuencias, lo que hacemos es adquirimos un paquete de datos y el análisis lo hacemos posteriormente. Ese es un tema, ¿no? En visión artificial, Labio tiene un toolkit especial de visión artificial, entonces ahí hay también muchas rutinas para visión artificial. Ahora, ¿cuál era las otras preguntitas? Si me... Era sobre recursos de memoria y recursos Ok, de ya. computador que utilizaba la View. En recursos, en principal, eh, si es que uno tiene la versión última de Windows, seguramente tenemos los recursos suficientes, porque Windows es el que se traga casi todo. Ok. Lo que sí es cierto es la View es un paquete bastante grande, tiene muchas funciones, muchas opciones. Sí es necesario un espacio suficiente en memoria para la View, ¿no? Ok, pero igual funciona en la memoria que uno normalmente tenga para Windows, ¿no? O sea, por ahí no hay grandes problemas. En cuanto a frecuencias y hardware adicional, en National tenemos hardware para varios tipos de aplicaciones, ¿no? Tenemos hardware para sonidos y vibración, por ejemplo, entonces ese hardware no tiene grandes limitaciones. Si usamos el micrófono para las adquisiciones de sonido, las tarjetas de micrófono normalmente van hasta 92 kilohertz o quiero muestra por segundo, ¿no? Ok, pero igual podemos tener tarjetas hasta 4 veces esas velocidades en computadoras dependiendo de los modelos, ¿no? Entonces por ahí todavía hay más, ¿no? Pero el ultrasonido ya nos consideramos ultrasonido normalmente desde los 15 kilohertz, ¿no? Y claro, estrictamente Nyquist ya sería de 30 para arriba. Entonces, sí es posible hacer análisis. Y hay funciones en LabVIEW también para anti-alias, no sé, tipos por el estilo, ¿no? Para procesamiento de señales. Por otro lado, si es que queremos ir ya a velocidades muy altas, tenemos en hardware, en National Instruments, hardware basado en FPGA, donde ya, claro, ya no dependemos de la velocidad de sistemas operativos, sino ya de la programación del hardware directamente, ¿no? Tenemos ahí todo lo que se conoce como MyRio, que son las versiones más convenientes de FPGA en National Instruments. Y eso sí nos permite hacer cosas bastante rápidas. Hemos hecho aplicaciones de visión artificial, por ejemplo, para control de calidad de pilas, y allí hemos hecho análisis en 70 milisegundos. O sea, las pilas van cada 120 milisegundos más o menos lo que tenemos disponible, y dentro de esos 120 hemos usado como 70 milisegundos para hacer el análisis. Entonces, sí podemos ir a alta velocidad, pero ahí sí utilizamos un control FPGA.
Bien, espero que haya contestado al menos algunas preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. Doctor Arvildo, buenas Ok, tardes. sí. ¿Qué tal, doctor Arvildo? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por la charla. Ya, Yo gracias. quería hacer una pregunta respecto al costo de las tarjetas de interfaz. Me parece que ahora hay una tarjeta de interfaz más cómoda y pequeña, me parece. Quería saber el costo de esas tarjetas que me sirven pues para de algún sensor enviar la señal analógica y luego enviarla a la computadora a través del labio. Sí, mire, y yo en realidad no estoy fresco en eso, pero tenemos a Jennifer en la línea, que es la que va a Ok. entrar también posteriormente. Ella maneja los precios, hace cotizaciones, entonces la persona para hablar es ya Ok, con estaría Jennifer, ¿no? Y ya si han listo. tenido contacto, a lo mejor con Edwin Núñez también, ¿no? Les he dejado mi dirección electrónica en el chat, por si acaso cualquier comunicación, siéntanse en libertad de hacerla en cualquier momento. Ya. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Ok, gracias a usted. Bien, para no seguir monopolizando, ya le suelto el micrófono. Winnie, ¿estás, Jenny? Sí, doctor. Muchas Oh, gracias, doctor. Como he mencionado, ahora vamos a presentar a la ingeniera Jennifer Albertis, quien nos va a explicar sobre el licenciamiento del software. Igualmente menciono que vamos a tener algunos minutos. Como hemos visto, hay bastantes consultas sobre el tema de las licencias, así que voy a dejar a la ingeniera Jennifer. Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a hablar en esta ocasión de la licencia de sitio académica LABI. National Instruments cuenta con una licencia exclusivamente dirigida para entidades académicas como lo son institutos o universidades, el cual esta licencia, en esta licencia vamos a encontrar tres tipos. El que vemos en pantalla es el tipo Small, Medium y Large. Lo único que varía en estos tipos de licencia es la cantidad de sitios que ocupa. Por ejemplo, si vemos el tipo de licencia Small, consiste en un paquete de 50 licencias perpetuas. En el Medium de 100 y en el Large vemos que hasta 200 licencias perpetuas. Estas licencias, como bien dice, son perpetuas. Se recomienda que la universidad solamente lo utilice en el campus, ¿no? Es para poder instalarlo en los laboratorios, etc. Esa es la recomendación que nosotros damos en el manejo de estas licencias, ya que tienen una duración perpetua, ¿no? Por siempre, permanente. Ahora, al adquirir una licencia de sitio académica, esta licencia es como un paquete, el cual incluye este programa de servicio estándar. Este programa de servicio estándar es como una membresía, ¿no? Es una membresía incluida en tu paquete de licencia académica. Esta membresía tiene por tiempo de duración solo un año. Y solo por todo este año se va a contar con beneficios adicionales, el cual al culminar el año te da opción a hacer una renovación del software, ¿no? de esta membresía. Entonces, aquí podemos ver los beneficios adicionales que incluye, que son 250 licencias estudiantiles. Estamos hablando de 250 licencias adicionales a las 50. Digamos, este es el ejemplo de un small, ¿no? Si yo como universidad adquiero un paquete de 50 licencias perpetuas, me incluiría estos beneficios que vemos aquí, que son 250 licencias estudiantiles adicionales. Si hablamos el de 100 licencias o el de 200 licencias perpetuas,
Las licencias estudiantiles también aumentan en cantidad. Estamos hablando de 500 o hasta 1000 licencias estudiantiles. Aquí también vemos que te da el beneficio de actualizaciones del LabVIEW, ya que anualmente National Instruments lanza una versión nueva. En este año ya tenemos el LabVIEW 2021. También brinda el acceso a versiones anteriores del software. Si en algún momento han intentado entrar a la página de descarga de LabVIEW, de la misma página de National Instruments, se van a dar cuenta que no se puede descargar versiones anteriores a menos que tengas un SCP activo. Este SCP es el programa de servicio estándar. ¿Qué quiere decir? Que debes contar con una licencia académica para poder acceder a este beneficio. También el soporte técnico por parte de ingenieros de National Instruments, así como también el acceso a las 24/7 para formación y capacitación en línea de forma autodidacta. Esto es a través de la misma plataforma de National Instruments. Estas licencias estudiantiles, como bien les comenté, son dirigidos para poder entregar a alumnos y docentes para que los puedan instalar en sus ordenadores personales, en sus casas, dada la situación actual. Estas licencias tienen las mismas funciones, los mismos toolkits, complementos que una licencia perpetua de campus. No tienes limitaciones como en otro software, ¿sí? Aquí vamos a encontrar que son totalmente lo mismo. Van a tener acceso a lo mismo. La única diferencia es el tiempo de duración. Y cada una de estas licencias me va a permitir tener acceso a entrenamiento en línea. Aquí en esta presentación vamos a dejar los toolkits, los complementos que incluye esta licencia académica, que es la siguiente página que vemos aquí. Aquí vamos a encontrar la edición del LabVIEW que tendríamos acceso, que es la edición profesional, es la más completa. El LabVIEW en XG, que es la versión moderna de LabVIEW para aplicaciones web. Y tenemos aquí los complementos de LabVIEW, los toolkits, de acuerdo a algún proyecto que nos deseamos enfocar, ¿no? Aquí tenemos todos los complementos a los que se tiene acceso. Aquí vamos a pasar al acceso a las 24/7 para formación y capacitación en línea de forma autodidacta. Eso también es uno de los beneficios más resaltantes, ya que cada alumno, cada docente puede tener acceso a esta plataforma donde va a poder llevar cursos en forma online. ¿Sí? Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí en la presentación les estoy dejando el link de acceso y el catálogo de cursos para que puedan ver qué cursos son los que vamos a encontrar en esta plataforma. ¿Sí? Aquí también tenemos adquisición de datos, también encontramos LabVIEW Core 1 y LabVIEW Core 2, que son los cursos con los que se recomienda empezar para alguien que recién va a entrar en la programación del software LabVIEW. ¿Sí? Por ejemplo, aquí selecciono el curso del LabVIEW Core 1 2020 en español. De hecho, está en inglés el curso, pero está subtitulado al español. Este curso cuenta con 17 lecciones. Al culminar cada una de estas lecciones, se le entrega un certificado digital al estudiante o docente. ¿En qué consisten estas clases, estas lecciones? Vemos aquí que es a través de videos. De hecho, el idioma está en inglés, el audio está en inglés. Sin embargo, aquí vemos los subtítulos están en español. Y aquí también tenemos la transcripción del audio que escuchamos en estos videos, ¿no? Aquí tenemos un menú desglosable. Y aquí vamos a encontrar el progreso que mientras vamos avanzando el curso y algunos recursos que nos brinda, ¿no? ¿Qué encontramos en estos recursos? Aquí vamos a encontrar los ejercicios que se van a desarrollar en todo el curso.
las soluciones a estos ejercicios y también la guía del participante, donde vamos a encontrar las prácticas paso a paso que se van a desarrollar en todo el curso. Sí, está en inglés. Sí, esta es la guía del participante. Bien, ese sería el beneficio de la formación y capacitación en línea. Bien, ahora esos son los beneficios con los que cuenta una licencia académica. ¿Qué pasa si yo no tengo una licencia académica actualmente? Pues también existen links de aprendizaje que son totalmente gratuitos. No necesito una licencia para poder acceder a ellos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí el primero, que es Aprendiendo el entorno del labio. También consiste a través de módulos. Consiste en módulos y aquí vamos a ver una introducción del software, del entorno del software. Es a través también de videos y es todo en inglés. También encontramos el link para ingresar a la comunidad DNI. Aquí esta comunidad DNI es totalmente como si fuera un foro, ¿no? A veces aquí en los foros podemos encontrar mucha información. Aquí vamos a poder también encontrar programas de ejemplos, discusiones, intercambios de ideas, grupos de usuarios, blogs, etc. Podemos buscar proyectos o información acerca de algún proyecto que estamos realizando en la PIC. Aquí también tenemos otro link que es de forma teórica. Aquí vamos a encontrar información. Vamos a encontrar una pequeña introducción del software, el entorno del software, como la programación del LabVIEW, etc. También lo vamos a dejar aquí. Asimismo, acá también vamos a encontrar un link de prácticas. Que bueno, este link lo encontramos aquí en la comunidad de National Instruments. Solamente le damos clic aquí donde dice índice de prácticas y automáticamente se va a descargar este PDF. Aquí vamos a encontrar un cuadro que nos va a mostrar un listado de prácticas académicas. Aquí vamos a encontrar en la primera columna, vemos que está la asignatura. En el siguiente, el título de la práctica que se puede desarrollar respecto a esta asignatura, el software que se requiere y en el hardware que se va a requerir en algunos casos. Vemos en esta parte que en algunos no se requiere ningún tipo de hardware, solamente basta con el software lab. Tenemos asignaturas como álgebra lineal, matemáticas discretas, cálculo diferencial, integral, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, probabilidad estadística, electrónica analógica, digital, potencia, la programación del software, medidas e instrumentación, control, etc. ¿Cómo accedo a estas prácticas? Solamente le doy clic en una de estos títulos y automáticamente me va a redirigir a donde voy a poder descargar esta guía de laboratorio. Bien, el siguiente link que estoy dejando aquí, que dice www.mi.com/tips. Vamos a encontrar recursos también, donde vamos a poder encontrar libros de texto y vamos a ver el hardware con el que cuenta NICE para enfocado a educación. Aquí les vamos a dejar el link para que ustedes puedan explorar más a detalle. Aquí vamos a poder hacer un filtro de acuerdo a algún tema en específico, a un área, específicamente algún hardware especial, productos, lenguaje, etc. Podemos hacer un filtrado y ubicar en libros de texto, ejemplos. Aquí vamos a encontrar y también las guías del laboratorio que se pueden desarrollar, los temas que se pueden desarrollar con todos esos tipos de hardware que vemos aquí. ¿Sí? Bien,
Eso sería la parte de las licencias académicas. Me gustaría saber si hay alguna consulta al respecto, si algo no quedó claro. Bien, igualmente si hay alguna consulta, también respecto a los precios del software LabVIEW enfocado a educación, también de los equipos o sistemas de adquisición de datos, pueden escribirme al correo que ponga en pantalla para cualquier consulta o solicitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Si es que no habría ninguna consulta, ingenieros, adicional, como menciona mi compañera, está dejando su correo, al igual que el doctor Aurelio. No habría ninguna consulta. De esta forma estaríamos concluyendo de manera satisfactoria nuestra charla técnica. Agradecemos la participación de cada uno de los presentes. Gracias, doctor Aurelio, Jennifer. Deseando que se encuentren bien, damos por concluida la presentación. Gracias y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.